asiento, hermanos, ustedes que están aquí conmigo, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. El tema es: el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermano, nos habla en esta ocasión acerca de este pasaje. El apóstol Pablo estaba en aquel lugar, gloria al Señor, llamado Atenas. Y dice la Biblia que mientras Pablo esperaba, gloria al Señor, en Atenas, dice que se enardeció su espíritu porque miró cómo estaba esa ciudad, gloria al Señor, cómo se vivía en esa ciudad. Y Pablo, al estar ahí en ese lugar, se da cuenta de estas cosas y dice que se enardecía su corazón de ver cómo se movían las cosas ahí, gloria al Señor. Imagínense, yo no sé cuánto tiempo haya estado, pero de inmediato se dio cuenta él de estas cosas, gloria al Señor. Y sucede, ¿verdad?, que él, gloria al Señor, llega a este lugar, ¿verdad?, al aerópago donde se juntaban estas gentes, gloria al Señor, hombres, ¿verdad?, que eran pensadores, por así decirlo, algunos sabios, hermanos, gloria al Señor. Se caracterizaba esa ciudad por estas cosas, ¿verdad?, por buscar cosas nuevas que les informaran, cosas, hermano, que les interesaban a estas gentes, gloria al Señor. Ellos se juntaban y hacían esto, ¿verdad?, compartían cosas importantes, por así decirlo, de historia, o cosas nuevas que salían en ese tiempo, gloria al Señor. Ellos no eran, ¿verdad?, personas, vamos a decirlo así, incultas o con falta de educación, sino que eran personas, hermano, como le digo, conocedores. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo, gloria al Señor, se da cuenta de que había un mover de idolatría en ese lugar, ¿verdad?, gloria al Señor, en la ciudad de Atenas. Y eso fue lo que le provocó a él, ¿verdad?, ese enardecimiento en su corazón. No quiere decir que estaba enojado, sino que él sintió, gloria al Señor, que ese lugar necesitaba, ¿verdad?, que se hablara la palabra de Dios, que se presentara al Dios verdadero. Y eso hace él. Dice que Pablo, ¿verdad?, puesto en pie en medio de ese aerópago, le dijo a aquellos hombres, a los hombres atenienses, les hace ver, ¿verdad?, gloria al Señor, le dice: yo observo, yo me doy cuenta de que ustedes son bien religiosos. Ustedes tienen algo por decirlo así, algo positivo, ¿verdad? Tienen su religión. Son muy religiosos, imagínense, gloria al Señor. Tenían muchos dioses y para cada dios tenían un altar, imagínense, gloria al Señor. Para cada uno de sus dioses tenían un altar. Tanto, dice, porque miro, gloria al Señor, yo voy pasando por aquí y estoy mirando vuestros santuarios, dice. Pasando por aquí me doy cuenta que hay santuarios y en medio de esos santuarios hay un altar que tiene una inscripción que dice ahí: al Dios no conocido. Imagínense cuántos dioses tendrían o cuántos altares habría en ese lugar, gloria al Señor. Y entre ellos estaba, ¿verdad?, un altar, me imagino, sin nada, porque dice ahí: al Dios no conocido. Pues obviamente no tenía ninguna figura, ninguna imagen ahí. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo les habla de esta forma y les dice, gloria al Señor, tienen esto ahí. Son religiosos y entre sus altares, entre sus santuarios, se encuentra uno ahí que dice: al Dios no conocido. Pues ese Dios no conocido, de ese yo les quiero hablar hoy. Quiero hablarles de ese Dios no conocido, gloria al Señor. Imagínense, hermano, alabado sea Dios, cómo eran estas cosas en ese tiempo. Lo que estamos viendo hoy día, hermano, gloria al Señor, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que está pasando en este mundo, gloria al Señor, todo este caos que se vive a nivel mundial por causa de esta epidemia, gloria al Señor, también provoca, hermano, que muchos lugares, gloria al Señor, saquen a relucir sus dioses. Le comiencen a pedir a este Dios, a aquel Dios, se buscan, ¿verdad?, gloria al Señor, los medios, por así decirlo, que logren, hermano, traer paz al alma, gloria al Señor. Y de alguna forma, ¿verdad?, los que conocen acerca de un Dios, gloria al Señor, lo buscan en otro lugar, gloria al Señor. La gente está desesperada, buscan remedio, quizás lo natural, gloria al Señor. Buscan la forma, hermano, de que todo esto no afecte a sus vidas, todo lo que está pasando. Esa enfermedad, esa epidemia, que no afecte. Y ya sea que se encomienden a un Dios, ya sea que busquen, ¿verdad?, en los recursos naturales, en las hierbas, la cura, la medicina, gloria al Señor. Pero de alguna forma están haciendo algo, ¿verdad? Y la gente también en su religiosidad, hermano, se encomienda a Dios. La gente en su necesidad espiritual, gloria al Señor, ahora que se tiene uno que estar encerrado, aleluya, pues ¿qué hacemos? Invocamos a Dios, buscamos a Dios, pero ¿cómo, gloria al Señor? Imagínense, estas personas tenían tantos dioses, pero había uno que no conocían al Dios verdadero. Así
es, amén. Al único que no conocían era al Dios verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, el mundo está de esa forma muchas veces, gloria al Señor. Conocen tantas cosas, pero no conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios verdadero. Aún, hermano, gloria al Señor, yo le puedo decir, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les habla en el libro, hermano, de San Juan, el capítulo 14, Él les dice, gloria al Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y le dice, gloria al Señor, ustedes saben el camino, ustedes saben dónde voy, ¿verdad? Dice, no sabemos. Y le dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Así es, alabado de Dios. Y ahí, hermano, a uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre, gloria al Señor. Se lo voy a leer para que estemos más familiarizados con este texto. San Juan 14, gloria al Señor. Porque ellos de alguna forma, hermanos, no conocían también, no habían conocido completamente al Señor. Aleluya. Capítulo 14 de San Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes a dónde voy y sabes el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta? Felipe le dice estas cosas y el Señor le dice, ¿cuánto tiempo? Dice, estoy con ustedes, con vosotros, y no me habéis conocido. Aquí nos está diciendo la Escritura que tenían un altar donde decía al Dios no conocido. Imagínense, los discípulos del Señor estaban y andaban con Él y aún no habían conocido totalmente, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es que así hay gente también, hermano, dentro de la iglesia, gloria al Señor, de los que realmente, hermano, venimos a buscar de Dios, aleluya. Que hay gente que no ha conocido realmente a Dios. Y en este tiempo, hermanos, se demuestra, gloria al Señor, en este tiempo de necesidad, en este tiempo que estamos en crisis, hermano, gloria al Señor, nos damos cuenta que hay personas que no han conocido a Dios, hermano, y están dentro de la casa del Señor. Han hecho una oración recibiendo a Cristo en su corazón, pero les hace falta conocerlo más, les hace falta tener una relación más con nuestro Dios, aleluya. Estos hombres, ¿verdad? Esta gente de la ciudad de Atenas en ese tiempo, hermano, realmente tenían muchos dioses, pero al Dios verdadero no lo conocía. Nosotros podemos ver su palabra y por medio de la palabra de Dios comenzamos a conocer a Dios, aleluya. Así es, pero aún, hermano, cuando nosotros tenemos la palabra y aún cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, necesitamos tener, hermano, una relación, una comunión profunda con el Señor para conocerle más. La Biblia nos habla de un hombre llamado Job, gloria al Señor, que él dijo cuando tuvo una experiencia con Dios, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y era un hombre justo, dice la palabra. Era un hombre, hermano, que Dios mismo dio testimonio de él, gloria al Señor, que no había otro como Job. Que a pesar de lo que le pasó a Job, gloria al Señor, Job pudo pasar en una peste también terrible en todo su cuerpo. Y dice la Biblia que él todo eso no pecó. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios comenzó a hablar con él, Job dijo, ciertamente de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Y eso tiene que pasar con nosotros, hermano, para conocer más a Dios, gloria al Señor. Tiene que haber, hermano, una experiencia con Dios. Porque lo que nosotros vemos en la palabra nos da el conocimiento y podemos glorificar a Dios por su palabra. Su palabra es poderosa, hermano, y también ministra nuestra vida y nos fortalece. Pero cuando tenemos una experiencia con Dios, cuando algo sucede en nosotros, entonces nosotros podemos también expresar esas palabras. De oídas te había oído, había leído tu palabra y me había gozado en tu palabra, pero ahora que siento esto, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora puedo saber que tú eres real, gloria al Señor, ahora puedo conocerte más. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y comienza Pablo, hermano, gloria al Señor, a anunciarles, alabado Dios, lo que es Dios. Les empieza a informar a ellos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos
humanas. Gloria al Señor. Dios no habita en un templo grande y majestuoso, gloria al Señor. Y si habita ahí es porque hay un pueblo que ahí le busca. Ahí desciende y ahí se glorifica, gloria al Señor. Pero no quiere decir que ahí está y que usted va a entrar y ahí va a encontrar a Dios, gloria al Señor. Él habita, hermano, en un templo que Él hizo con sus manos. Y ese templo somos usted y yo, gloria al Señor. El templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia, que somos nosotros. Y nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, sino nosotros, las personas. El grupo de personas que formamos, hermano, la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Él. Ahí, hermano, desciende el Espíritu Santo. Y ahí sí mora, hermano, cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, cuando nosotros nos dedicamos a Él, gloria al Señor, le dedicamos nuestro corazón, nuestra vida, nos apartamos de pecado, hermano, renunciamos al pecado que contaminó nuestra vida, gloria al Señor. La gente dice ahora, qué casualidad de que ya dice que es cristiano y ya, ¿verdad?, se porta bien y mira todo lo que hizo antes. Sí, hermano, porque hemos conocido la verdad que está en la palabra de Dios. Hemos conocido, hermano, que con pecado no le vamos a agradar a Dios. Y por eso renunciamos al pecado y por eso no queremos contaminarlo. No quiere decir que no lo conocemos. Conocemos el pecado, anduvimos en él un día, gloria al Señor, pero nos hemos apartado de él. Y la Biblia dice que por medio de eso le agradamos a nuestro Dios. Porque sabiendo el pecado y teniéndolo frente a nuestros ojos, nos hacemos a un lado y preferimos honrar a Dios que entregarnos al pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es como, hermano, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. No va a morar en nosotros, hermano, si nosotros andamos en una vida desordenada, en una vida de pecado. El apóstol Pablo les está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria al Señor. Todavía vemos en estos tiempos, vemos estas cosas, hermano. Que la gente, hermano, que no conoce, gloria al Señor, a Dios, que están también de esa forma, no conociendo al Dios verdadero, hermano. Se dejan llevar por un templo bonito. Se dejan llevar, hermano, porque dentro de ese lugar, hermano, gloria al Señor, está bien adornado, está bien arreglado ese templo, gloria al Señor. Porque se tiene la mejor tecnología en ese templo. Ahí se sienten a gusto, nada más. Gloria al Señor. Amén. Lo importante, hermano, es que aunque debajo de un árbol adoremos a Dios, pero ahí, hermano, gloria al Señor, Gloria a se Dios, sienta la aleluya. presencia de Grande Dios. es tu Cristo nombre, lo dijo, bendito gloria al Dios. Señor. Cuando la samaritana le preguntó si era necesario o si era, ¿verdad?, que se debía adorar a Dios ahí en Samaria o allá en Jerusalén. Y Cristo le dice lo mismo. Vosotros adoran a los que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Amén, así es, alabamos su nombre. Pero viene la hora, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Gloria a Dios. No aleluya. es el templo, hermano, majestuoso, no es el templo bonito, gloria a Dios. Si Dios nos permite, hermano, tener un templo así, pero la gloria es de Él, gloria al Señor. La gente se deja llevar por la estructura, hermano, de un lugar. Y el apóstol Pablo les está diciendo eso. Recuérdense que en esos tiempos también existían estas cosas. Los templos majestuosos que se hacían, muy buena arquitectura de esos tiempos, gloria al Señor, que todavía, ¿verdad?, existen algunos lugares así. Para que haga testimonio, hermano, de lo que hubo en ese tiempo. Ahí están todavía, hermano, algunos lugares, gloria al Señor, que hoy se ven, ¿verdad?, gloria al Señor, con una arquitectura, hermano, impresionante. Alabado Dios, que no se tenía la maquinaria de hoy, que no se tenía, hermano, el concepto que hoy se tiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el apóstol Pablo les está diciendo esto. No es que Dios habite ahí, en un templo hecho por manos humanas. Y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ellos, hermano, tenían una costumbre, ¿verdad?, de llevarle ofrenda a cada dios por ahí. A cada uno de esos dioses, hermano, le ofrecían algo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es quien da a todos vida y aliento. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Cómo Dios va a necesitar de algo de nosotros? Al decir que no es honrado por manos de hombres, no quiere decir, gloria al Señor, que no merece honra o que el hombre no debe honrarle. Está dando a entender, hermano, como si Él necesitase de algo, dice ahí la palabra. O sea que nosotros no podemos llegar, hermano, con una cosa para impresionar a Dios, o con una grande ofrenda, o con un obsequio grande que podamos llevar a una iglesia y decir, esto es para Dios, esto que me costó tanto dinero, o quiero hacer lo mejor para Dios, gloria al Señor.
Dios no es honrado como si necesitase de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Amén, así es. El hombre necesita de Dios. Sí, bendito Y si es Dios. cierto que Dios ha dejado establecido que haya ofrendas y que haya diezmos en su casa, en la casa de oración, es para que todo siga, hermano, de pie en esta tierra. Porque en esta tierra Dios sabe, ¿verdad? Gloria al Señor, que se mueve de esa forma las cosas, por medio de pagar el dinero, de pagar impuestos. Él mismo pagó impuestos, gloria al Señor. Entonces Él deja establecido que así de esa forma se iba, hermano, a seguir adelante con las iglesias, con los templos, dando su ofrenda, dando su diezmo. Pero no es que Él necesite, gloria al Señor. No es que Él necesite, no es honrado por manos de hombre, dice como si necesitase de algo. ¿Qué le podemos dar a Dios, hermano? ¿Qué le podemos dar a Dios? La Biblia dice, hermano, en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios, aleluya. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él, hermano, nos formó con sus manos del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en nosotros. Y nosotros necesitamos de ese aliento de vida cada día. Amén, amén. Necesitamos el soplo del aliento de vida cada día, hermano. Porque si Dios quita el soplo de aliento de vida, ahí se queda nomás, ¿verdad? El cuerpo inerte, gloria al Señor. Se quita el aliento de vida en nosotros, hermano, y ahí quedamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Les está hablando Pablo de esta forma. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Imagínense, hermano, le prestan atención a Pablo en esto que les está diciendo. Al Dios no conocido, a ese Dios yo les vengo a anunciar. A ese Dios yo vengo a anunciar. Este Dios hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Gloria a Dios. Por eso leemos el Salmo 90, ¿verdad? Que dice: enséñanos de tal forma a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios ha prefijado el límite de nuestra habitación. Vamos a habitar ¿cuánto tiempo aquí? Él lo tiene establecido. Amén, amén. ¿Cuánto Así tiempo? es, Algunos hermanos van a vivir más años que otros. Dios ha prefijado ese tiempo. Dios tiene límite, hermano, para Gloria cada a Dios, uno de aleluya. nosotros. Él es eterno. Él es eterno. La Biblia dice: Él no tiene ni principio ni fin. Gloria al Señor. Vamos a pasar nosotros, va a pasar quizá otra generación, que no creo, gloria al Señor, porque Cristo ya viene. Por lo que estamos viendo, gloria al Señor, Cristo está cerca, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Pero algunos hermanos, si es que no ha venido Cristo, vamos a llegar a cierta edad y ahí vamos a quedar. Amén, amén. La generación que está hoy día va a seguir adelante, gloria al Señor. Y si Cristo no ha venido, también van a pasar y va a venir otra generación. Generación a generación, dice la Biblia, anunciará tus obras. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Dios ha prefijado esto, hermano. Esta gente se caracterizaba también por buscar, hermano, la longevidad, ¿verdad? Por vivir más. Y eso se ha dado siempre, ¿verdad? Han creído, hermano, o han querido, ¿verdad? Más bien encontrar, hermano, algo que prolongue la vida del ser humano. Que puedan vivir más tiempo. Imagínense, hermano, la gente quiere vivir más tiempo, pero no para hacer cosas buenas. Sino que la gente quiere vivir más tiempo, pero para seguir en su pecado, para seguir en la maldad. Amén. Porque no quieren dejar quizá la riqueza que tienen por ahí. Ya están, hermano, en una edad avanzada, tienen mucho dinero, gloria al Señor, y no quisieran morirse porque tienen tanto. ¿Y cómo lo van a dejar ahí? ¿A quién se le va a quedar? ¿Qué va a pasar con todo eso? Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que más le preocupa a la gente que tiene tanto dinero, hermano. Así es, amén. Que se van a ir y todo eso que lograron hacer, ¿dónde se va a quedar? ¿Dónde va a ir a parar? Bendito sea Dios. Y el apóstol les dice: Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha hecho esto. Ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios tiene todas estas cualidades. Es el Dios que nos hizo a nosotros. Es el Dios que ha prefijado cuánto tiempo vamos a vivir nosotros. Alabado sea Dios. Así que no busquen cómo hacerle ustedes para querer vivir más.
No busquen, porque Dios ha prefijado cuánto tiempo vamos a vivir. Mejor acerquémonos a Dios. Y dice, para que busquen a Dios. ¿Se da cuenta? Le ha prefijado todo esto para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué hace Dios todo esto? Dice, para que busquemos a Dios. Alguien dijo por ahí un día en forma de burla, ¿por qué dicen que busquen a Dios? Quizá Dios se perdió. Digo, gente que habla nomás por hablar. Gente que se burla cuando uno le dice que busquemos a Dios. ¿Qué acaso Dios se perdió? No, los perdidos somos nosotros. Los perdidos somos nosotros, por eso hay que buscar a Dios. Dios está ahí, hermano, con sus brazos extendidos para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero andamos bien perdidos en el pecado. Por eso dice que busquemos a Dios. La Biblia dice que busquemos a Dios, hermano, porque todavía puede ser hallado. Amén, así es. Dios tiene misericordia, hermano. Busquemos a Dios, aleluya. Dice aquí la palabra de Dios para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Y les dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La Biblia dice que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Cuando nosotros invocamos a Dios, cuando nosotros, hermanos, gloria al Señor, hablamos, ¿verdad? Expresamos con nuestros labios y le pedimos a Cristo Jesús que entre en nuestro corazón, que queremos renunciar al pecado. Y Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios conoce que realmente tu corazón está necesitado de su presencia. Dios conoce que tu corazón está realmente invocando su nombre para que entre en él. Y Dios, hermano, entra en nosotros. Dice, para que puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cerca de nosotros está, en nuestra boca y en nuestro corazón. Nosotros le confesamos, hacemos la oración de todo corazón, aleluya. Y Dios, hermano, entra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, esa es la palabra de fe que predicamos. Gloria al Señor. Que si nosotros creemos que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, gloria al Señor, seremos salvos. Le invocamos, le pedimos, gloria al Señor, que nos reciba como hijos. Queremos que Él sea nuestro Padre, gloria al Señor, que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, aleluya. Y Él, hermano, nos adopta como hijos. Amén, amén. Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, aleluya. No está lejos de cada uno de nosotros, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol les está hablando de esta forma y les dice, algunos de sus poetas han dicho esto, ¿verdad? Linaje suyo somos. Quiere decir que el apóstol Pablo, hermanos, conocía literatura de los atenienses. Así es, amén. Conocía la literatura de ellos. Él llegó a ese lugar, gloria al Señor, pero el apóstol Pablo era un hombre estudiado, gloria al Señor. Entonces sabía acerca de algunas cosas, ¿verdad? De los atenienses. Por eso le dice a ellos, sus mismos poetas lo han dicho, linaje suyo somos. Quizá lo dijeron, ¿verdad? Por decirlo así, o por su forma de pensar, ¿verdad? Que eran pensadores, lo expresaron de esa forma. Y el apóstol se lo recuerda. Sus poetas o los poetas que han escrito de ustedes mismos, ¿verdad? Dicen que linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. No debemos pensar que Dios sea así, dice, si somos linaje suyo. Si Dios, gloria al Señor, es el que formó el mundo, todas las cosas que en él hay, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Dice ahí, no piensen que este Dios, que si somos un linaje, no piensen que Él es así, que Él es de oro, o es de plata, o es de piedra, o una escultura de imaginación de hombre. Dios no es así, le dice a ellos. Alabado sea Dios. ¿Por qué les dice eso? Porque estamos mirando, ¿verdad? Que Él pasó en ese lugar donde había tantos altares o los santuarios que estaban ahí. Y dice, ¿verdad? Que ahí encontró esa inscripción que decía al Dios no conocido. No piensen que ese Dios, ¿verdad? Les voy a decir, pues ese Dios no conocido tiene tal figura, la van a poner ahí. No dice, ese Dios no es semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Gloria al Señor. No esperen que les diga qué figura tiene Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Para que se quiten eso, gloria al Señor, esa idea, aleluya. La Biblia nos habla de esto, hermano. El apóstol Pablo se dio cuenta que esto estaba sucediendo en Atenas.
Estaba sucediendo esto, hermanos, gloria al Señor, que había tantos y tantos dioses, hermanos, gloria al Señor, tantos altares, tenían un lugar dedicado a todo eso, gloria al Señor, y el apóstol Pablo se da cuenta y dice, se enardece su corazón y comienza a hablarles, hermano, de lo que estamos expresando en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero algo bueno, hermano, ellos en su manera, ¿verdad?, de buscar, tenían estos altares, tenían estos santuarios, porque andaban buscando, hermano, al Dios no conocido. Andaban buscando al Dios no conocido. Nosotros llegamos así, hermano, a los pies de Cristo. Venimos buscando a un Dios que no conocemos, pero sabemos que hay un Dios verdadero. Pero esforcémonos por conocerle más, porque mucha gente ha llegado, hermanos, al Evangelio y aún como los discípulos no han conocido al Señor. No han conocido, no quieren tener una experiencia, no quieren tener una relación con Dios. No piense, hermano, que en la iglesia, gloria al Señor, se va a salvar. Si usted no tiene una comunión con Dios, podrá estar llegando a la iglesia, gloria al Señor, pero necesita tener una relación con Dios, una experiencia con Él, algo, hermano, que impacte su vida. Porque si no, hermano, solamente va a venir de espectador, va a venir como un visitante más. Necesitamos, hermano, conocer al Dios verdadero. Y les dice, gloria al Señor, no piensen que ese Dios es así. Si somos linaje suyo, somos, gloria al Señor, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok, está bien, ya tienen todo eso, han creído en tantos dioses, buscan de alguna forma. Pero Dios pasa por alto ese tiempo que ustedes ignoraban de estas cosas. Dios está pasando por alto ese tiempo de la ignorancia y ahora les manda o les pide, ¿verdad?, que se arrepientan, que renuncien, gloria al Señor, a todas estas cosas y se acerquen a Dios. Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Yo no sabía. Yo no conocía. Le vuelvo a repetir, buscábamos, hermano, a un Dios que no conocíamos. Pero si hemos encontrado, hermano, en su palabra la verdad, busquemos ahí, hermano, que ahí vamos a conocer a Dios. Busquemos en la palabra que ahí está plasmado, hermano, el carácter de Dios. Ahí está plasmada la santidad de nuestro Dios. Ahí Él dejó ordenado cómo nosotros, hermano, debemos vivir para Él, cómo agradar a Dios. Alabado sea su nombre. Y Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia, cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros creemos, hermano, que somos buenas personas. Se habla, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo momentos apocalípticos, supuestamente por lo que está pasando, gloria al Señor. Este es el apocalipsis, dicen, gloria al Señor. Esto es lo que está pasando en estos tiempos, aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios. Y muchos dicen, bueno, pues a los justos Dios se va a llevar, ¿verdad? Los que mueren se van a ir con Cristo, gloria al Señor, van a estar en la presencia de Dios. Pero la Biblia nos dice, hermano, gloria al Señor, que si nosotros morimos, imagínense, en la ignorancia, no conocimos a Dios y adoramos a dioses que no eran Dios, el Dios verdadero, ¿cómo Dios nos va a recibir en su presencia? Así es. Por eso Dios vino, hermano, a morir en la cruz para que le conociéramos. Así es, gloria a Dios. Él vino, hermano, gloria al Señor, el único Dios verdadero, se encarnó en nuestro Señor Jesucristo para mostrarse al mundo, para que al mundo lo vea, hermano, gloria al Señor, y tenga fe en Él, una fe que le va a salvar, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo se ha anunciado, hermano, esta palabra? ¿Y cuánto tiempo la gente ha rechazado esta palabra? Alabado sea Dios. Amén, amén, así es. Alabado. Ahora que está pasando estas cosas, gloria al Señor, la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios es un Dios grande y un Dios bueno, ¿por qué no hace nada por lo que está pasando aquí? ¿Sabe dónde está Dios? Allí donde lo han dejado, fuera de sus vidas. Ahí está Dios, lo han dejado fuera de sus vidas. El gobierno no ha querido a Dios en el gobierno, gloria al Señor, que Dios gobierne o que el gobierno de esta tierra se rija por medio de la palabra de Dios. Han sacado a Dios de las escuelas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si alguien les da una oración de la Santa Muerte, a ese sí le hacen reverencia y le ponen ofrendas y tantas cosas. Rápido, se da cuenta cómo nosotros, gloria al Señor, nos buscamos el propio mal. Así es, amén. Y la gente dice allá afuera, ¿dónde están ahora aquellos evangélicos que andaban por ahí? ¿En dónde están aquellos pastores que hacen milagros? Nosotros no hacemos milagros, los hace Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Y si anduviéramos en la calle predicando el evangelio, también dirían, ahí andan esos desobedientes, porque el gobierno ha prohibido hacer esto y ellos ahí andan, sobrepasando la ley, porque para todos nos van a encontrar, hermano, un defecto. Amén. Así como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Buscaban en qué, hermano, agarrarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Buscaban cómo, hermano, encontrarle un error a nuestro Dios. Amén, así es. Eso vemos hoy día, lejos, hermano, que en realidad la gente reconozca a Dios. Mejor, hermano, comienzan a hablar y a decir, gloria al Señor, ¿dónde está Dios? A ver si es cierto que Dios existe. ¿Por qué no hace nada? Porque el hombre no quiere que Dios haga nada en su vida. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, hermano, cuando iba a ser crucificado, gloria al Señor, uno de aquellos hombres le pidió que hiciera milagros. Cristo no hizo nada. Es que Dios no va a hacer milagros cuando nosotros se lo pidamos, hermano. A la hora que le pidamos un milagro, ahí va a estar Dios, ¿verdad? Haciendo un milagro para complacernos. Aún si lo hiciera, hermano, no le vamos a agradecer. Así es, amén. Aún cuando Dios hiciera un milagro, cuando se lo pedimos en un momento realmente difícil como este, la gente no le va a agradecer. La gente va a decir, pues como eres Dios tenías que hacerlo. Queremos obligar a Dios, hermano, a hacer estas cosas. Por eso dice que ese es un tiempo de ignorancia, pero dice que pasa por alto ese tiempo y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto, hermano, que vemos que está pasando es un anuncio, hermano, de que hay una justicia divina. Amén, amén. Y que si nosotros vemos esto, hermano, y decimos, esta es la justicia de Dios, es, hermano, parte de la justicia de Dios. Así es, amén. Que lo hicieron los hombres, sí, pero si Dios no se los permite, no lo hacen. Si Dios no les permite hacer, no lo hacen, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él vino, hermano, para salvarnos. Él vino para derrotar el pecado que había en ese tiempo, y el pecado estaba llevándose a la gente. Por eso es que anunciamos que Cristo Jesús, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón y decidimos apartarnos del pecado, Él nos limpia y nos recibe, y Él nos ayuda a vivir una vida, hermano, limpia delante de Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra vida delante de Dios, hermano. Por aquel varón a quien Él designó. Él lo designó, hermano, gloria al Señor. Ya ahora dice, para juzgar al mundo con justicia. Si un día vino, hermano, para salvarnos, va a venir, hermano, ahora con justicia. Y a decirle al mundo, yo traje paz, yo traje, gloria al Señor, aquí la salvación. Para los que la quisieran y para los que no quisieron, ahora el juicio está ahí. Y los que no pudieron entrar a la gracia y a la salvación, van a entrar al juicio. Porque Dios ha prefijado, como dicen ahí, los tiempos, gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo, hermano, pasó antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a caminar en esta tierra, a anunciar su palabra? Pasó mucho tiempo. Que la Biblia lo anunciaba, o las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban que vendría el Hijo de Dios. Y cuando vino no le creyeron. Ese tiempo ya hace más de 2000 años. Ahora, hermano, gloria al Señor, que se anuncia que Cristo viene otra vez, que viene por la iglesia, nadie hace caso. Se anunció, hermano, de este virus que comenzó